Bueno, la ayuda de comandos lo que permite es conocer todos los comandos propios de la barra de entrada. Y fíjense que están separados por rama. Entonces, en algún momento dije, bueno, necesito trabajar con mis alumnos el tema de cálculo, funciones y demás. Y encontré esta opción. Fíjense cómo me aparecen una serie de herramientas que tiene el programa, al punto tal que puedo trabajar derivadas, derivadas implícitas, paramétricas, curvas, extremos, ¿sí? Funciones, grado de funciones, integrales. El programa me va calculando todo eso, el límite por derecha, el límite por izquierda, ¿sí? Esas son todas posibilidades que tiene el programa en sí. Y hoy vamos a analizar algunas de ellas. ¿Cómo hago yo para saber? Porque acá yo mostré un poquito. Supongamos que yo quisiera calcular una derivada de una función. Fíjense que cuando cliqueo sobre derivada me tira todas las opciones que tengo al respecto. Puede ser la derivada de una función, la derivada de una curva, la derivada de una función, el número de orden que quiero, si es derivada de primer orden, de segundo orden, o sea, derivada de primera, segunda, tercera. Si tuviese varias variables, me dice la derivada y en qué variable quiero trabajarla, ¿sí? Lo mismo para las curvas. Y yo a todo lo que es lenguaje CAS, por ahora no le doy mucha importancia, ¿sí? Porque básicamente con lo de arriba nos alcanza. El lenguaje CAS son opciones extra que tiene el programa más ligadas a otros aspectos de programación, si mal no recuerdo. Entonces acá yo puedo hacer dos cosas. Supongamos que quiero trabajar derivadas con distinto orden. Puedo copiar, ¿sí? Apretando Control C y después apretando Control V y me da la siguiente opción. En entrada lo puedo pegar. O directamente yo elijo y pongo pega, ¿sí? Y ahí iría pegando las distintas opciones. Siempre les va a tirar la primera. Esto es algo muy propio del programa y también a veces tiene que ver con mi computadora en sí. Pero incluso en algunos casos yo he podido llegar a, haciendo doble clic, a hacer que se pegue, ¿sí? Pero bueno, ellos saben que están las dos formas. Son cuestiones a veces que pasan y que tienen que ver. Yo siempre digo, esto es interesante que pase, estos errores y demás, porque yo no le llamo errores, sino que le llamo cosas que a veces suceden y nos complican. Entonces, si nos complican, está bueno que pase en la clase en sí, porque tenemos la posibilidad de encontrar otra vuelta para llegar a lo mismo. Si a ustedes les pasa que pega no les da la opción que ustedes quieren, bueno, copiamos lo que queremos trabajar. Esa es la segunda posibilidad. Y la tercera directamente, que es la más sencilla, lo que pasa que para esta tercera opción uno tiene que tener medio de memoria algunos comandos, es escribir directamente derivada acá. Y fíjense que ahí les tira lo mismo que tenemos en ese panel de la derecha. Es exactamente lo mismo, ¿sí? Son las opciones que van surgiendo. Esto a mí me permitió desarrollarme mucho en el GeoGebra. Y lo interesante es que bueno, que tengo prácticamente todas las ramas de la matemática. Y algo que siempre me gusta mostrar, sobre todo cuando me toca dar clases eh, a los alumnos de profesorado, es esto que dice acá arriba, que son las funciones matemáticas. Y las funciones matemáticas es muy importante porque me indica cómo se escriben en un programa todas las funciones que el programa puede trabajar, ¿sí? Entonces acá vamos a encontrar desde una raíz cuadrada, que se escribe con esa forma. Si nosotros incluso lo ingresamos cuando uno se va acordando eh, las distintas opciones en sí, raíz cuadrada de x, me da la opción de plantear la función raíz cuadrada. CBRT, que sería la opción de una raíz cúbica. Abs, que es la función valor absoluto o la función módulo. Y
no solo me sirve para el caso de las funciones, también si quisiera escribir el módulo de una expresión, ¿sí? El módulo no en dos dimensiones, sino como intervalo de repente. ¿Sí? Yo acá podría escribir, por ejemplo, el valor absoluto, me lo está tirando como función. Pero yo acá le pongo el valor absoluto de x cuando esto es mayor a 0. Es más, vamos a poner acá, fíjense, ahí lo que escribí, vamos a variar un poco así se nota más. Ahí lo que escribí fue una inecuación. En este caso el programa lo plantea en dos dimensiones, pero yo podría sacar el eje Y para que esto sea solo en la recta, si quisiera trabajar en la recta. Estas son todas opciones que aparecen en el programa, que es investigar un poco. Después tenemos, bueno, algunas opciones más, exponenciales, logarítmicas. Esta es logarítmica para cualquier tipo de base, donde B va a ser la base y X va a ser el argumento. Fíjense que yo recién ahí, donde decía recién la parte de función módulo, adentro del paréntesis, esto es muy interesante, adentro del paréntesis dice X nada más, pero yo acá puedo variar y ponerle cualquier valor. Todo lo que vaya dentro del paréntesis va a ser la opción dentro del módulo, y fuera del paréntesis sería un corrimiento en otro sentido. Cuando aprieto Enter, fíjense si vamos a la vista algebraica, me está indicando qué es lo que pasó. El x-2 estaba dentro del módulo y el más 1 afuera. Eso es interesante de poder verlo y pasa con todo. Yo acá escribiera una logarítmica en general para cualquier base. Por ejemplo, acá sería base 5 de x-1. Empiezo a trabajar los corrimientos. Fíjense que cuando aprieto me indica qué es lo que pasó. E incluso, en este caso, yo podría trabajar, si agrego afuera, lo mismo que pasó en el caso de módulo. A ir desarrollando distintos parámetros. ¿Por qué les comento esto? Si bien la clase va a ser trabajar con comandos de cónicas, de cálculo y demás, básicamente porque cuando nosotros trabajamos ejercicios de análisis, uno trabaja con distintas funciones. Entonces es importante que sepamos cómo armarlas, si no después se hace mucho más tedioso, mucho más complejo. ¿Sí? Entonces, de acá, ¿sí? Vuelvo a repetir, ayuda de comandos, funciones matemáticas, me da las opciones que tengo de las funciones que el programa puede crear. Esta que dice LN sería logaritmo natural, LG logaritmo en base 10, LD es logaritmo en base 2, son los tres casos especiales para el programa, y después para cualquier otra base tengo esta opción que creamos recién, función seno, coseno, tangente. Respecto a la función seno, yo siempre lo que digo es, ojo que a veces el programa lo toma como un seno de X, y otras veces me obliga a escribirlo como sin, que sería en el caso de las opciones que hay en inglés. Fíjense que tengo seno hiperbólico, tangente, arco tangente. Hay miles de opciones que yo puedo trabajar. Incluso hay algunas extras que acá no están, que es en base a las necesidades de cada uno. Estos son los casos tal vez más particulares. Así que ahí pueden revisar un poquito. Y ahora vamos a trabajar, yo siempre digo, bueno, hay dos cosas que resultan complejas cuando trabajamos temas de análisis. Una es desarrollar funciones partidas de forma tal que el alumno las pueda ver lo más prolijas y lo más correctas y lo más concretas, sobre todo cuando armamos guías y demás. Yo acá no voy a hacer ningún desarrollo ligado a la matemática dinámica o al dinamismo en la presentación del programa, que era un poquito lo que hablábamos la clase pasada o en la primera parte de la clase abierta, sino que lo que les voy a enseñar es una serie de comandos que ayudan a desarrollar distintas cosas desde el programa. Entonces, por ejemplo, supongamos que quiero armar una función con sus derivadas para analizar los criterios de derivada primera, derivada segunda, que se vean de forma gráfica. Entonces, vamos a ingresar una primera función.
Si queremos generar dinamismo, yo voy a ingresar acá una función que va a ser a partir de los parámetros para que se armen deslizadores. Pero tranquilamente podría poner cualquier caso en particular. Entonces voy a poner a espacio x al cubo. Acuérdense que para poner el cubo es alt, el alt de la izquierda más el numerito, esa es una de las formas, más b espacio x al cuadrado, viendo los parámetros de una polinómica de grado 3, más cx más d. Incluso acá podría la c, ahí separarla, es indistinto. Aprieto Enter y me va a decir, crea deslizadores para A, B, C y D. Le voy a decir que sí. Acá me va a dar deslizadores por defecto. ¿Sí? ¿Por qué no lo hicimos en el caso anterior de la primera parte de la clase abierta? Para que veamos varias formas de cómo crear deslizadores. Muchas veces pasa que me los crea automáticamente y a veces el programa por ahí se pone rebelde por algún errorcito de tipeo y demás y me dice, no te puedo crear este deslizador con las condiciones que me estás pidiendo. Entonces, bueno, lo creo aparte y después genero la función. Acá yo podría haber creado los 4 deslizadores primero y la función después. Es indistinto, son opciones que hay. Y les recuerdo, en mi caso no me los da directamente en la pantalla, yo los tengo que activar, pero eso es algo más de mi computadora en sí. Si en algún momento ustedes los quieren mover, botón derecho, mantienen apretado y ahí les dan este desplazamiento para que no queden encimados como me pasó a mí ahí. Bien. Voy a cerrar un poquito la vista algebraica y acá podemos mover un poco. Estoy dando variaciones para poder ahora realizar un estudio de funciones. ¿Sí? Entonces generé esta función que claramente para nosotros tiene punto de inflexión, tiene máximos, tiene mínimos. Queremos hacer un estudio de funciones y analizar criterio de la derivada primera, criterio de la derivada segunda. ¿Sí? Esto, incluso acá hay toda una metodología que uno podría aplicar para darle la presentación al alumno y que deduzca algunas cosas. Nosotros en las clases abiertas mucho no apuntamos a la metodología, pero hay toda una metodología que se puede trabajar a partir de las consignas que uno abarca. Eso en algún momento, si después quieren, se puede abarcar, pero más adelante. Y vamos a poner abajo en entrada derivada. Si yo pongo derivada función, me va a tirar la derivada primera. Si yo tiro derivada función número de orden, le voy a indicar cuál es la función que quiero y el orden que quiero. Entonces acá podríamos poner, vamos a trabajar los dos comandos, derivada y función. Esta función se llama f, lo estamos viendo acá, y si no saliera acá, se vería en la vista gráfica, algebraica, perdón, el nombre. ¿Sí? Entonces, borro todo lo que dice adentro, que es función, y pongo f. Fíjense que ahí me tiró la función de segundo grado. Luego puedo crear, necesito la derivada segunda. Para calcular la derivada segunda puedo hacer dos cosas. Una, hacer la derivada de la derivada. ¿Sí? En este caso sería haciendo dos veces la derivada. Fíjense que ahí me tiró derivada de derivada. Esa es una forma. Poniendo derivada, fíjense cómo yo una opción desde la barra de entrada la puedo poner dentro de otra incluso. Esa es una forma para el programa. Otra forma es, y esta es un poquito más complicada, yo podría haber puesto F'. F', el apóstrofe S se busca en el teclado, yo lo tengo al lado de la tecla 0. Lo que pasa es que no siempre es efectiva. O la otra opción, que eso es interesante siempre tener varias opciones, podría haber elegido el comando derivada
función, la función es f, y la derivada, el orden, 2, derivada segunda. Son distintas opciones. ¿Está? Y a medida que yo voy variando estos parámetros, van a ir variando las derivadas. Ahora, esta presentación, así como está, mucho no me dice. Mucho no me dice. Entonces, yo necesitaría analizar, y este es un análisis sumamente sencillo, qué pasa, obviamente, con las raíces de la derivada primera, con la raíz de la derivada segunda. Para poder trabajar eso, tengo dos formas. Podría buscar la intersección con el eje X, y si no, vamos a ir al comando. Entonces, en la entrada pongo raíz polinomio. Esto es solamente para el trabajo dentro de funciones polinómicas, esta forma de buscar raíces. Entonces pongo raíz polinomio, y acá le voy a poner f'. Fíjense cómo me tiró esa opción. En el caso de la parábola, las dos raíces. Otra cosa que podría haber escrito era raíz derivada función f. También me lo da. Son opciones. ¿Sí? Son opciones que yo puedo elegir. No hay problema en ese sentido. Porque está hablando el programa de lo mismo. Y aprieto Enter. Una vez que aprieto Enter, ahí me creó las raíces de la derivada. Luego yo podría crear, acá podemos trabajar un poquito si queremos para darle algo de forma, el color. Como la derivada acá me quedó azul, le ponemos al punto un colorcito azul para que se entienda. Yo siempre estas cuestiones de estilo las trabajo así, más que nada para generar una relación desde lo visual también. Luego podemos buscar la raíz, en este caso de la derivada segunda, que sería la derivada de f en segundo orden. Y ahí está, y también le puedo modificar el color al punto. ¿Sí? Hasta acá lo único que hice fue buscar raíces, nada más. Ahora necesito darles un criterio respecto de la función f. Yo con esto no estoy enseñando ni cómo calcular una raíz, ni estoy enseñando cómo encontrar punto de inflexión, ni cómo encontrar máximos y mínimos. Básicamente lo que estoy haciendo es un desarrollo gráfico, ¿sí? Mostrándole al alumno cuál es la relación entre las raíces y los puntos de la función original. Pero acá no enseñé nada al respecto. Por eso es importante que siempre tengamos en cuenta una cosa. El programa no suplanta la explicación muchas veces que se puede dar en el pizarrón, ni suplanta aspectos que son más bien del tipo analítico, de ponerse a calcular la derivada a mano, de calcular las raíces a mano y de entender qué es lo que estábamos haciendo. El programa es un soporte más, y eso es importante que siempre lo tengamos en cuenta. ¿Sí? Fíjense que es cliquear comandos, nada más. El alumno no está aprendiendo nada nuevo, al contrario, el alumno lo que está haciendo acá en este caso es aplicar estos comandos que incluso lo puede hacer sin conocimiento. El tema que creo un poco tiene que ver con nosotros, es que el alumno a partir de esto aprenda, no para qué sirven los comandos, sino qué es lo que está haciendo. Son dos cosas distintas. Siempre lo que no tenemos que perder en cuenta, no tenemos que dejar de tener en cuenta es que nuestro objetivo principal es el objeto matemático y la enseñanza de la matemática, no la enseñanza del programa en sí. Después podemos enseñar el programa si se quiere, cómo se usa, cuáles son las potencialidades, pero el alumno aprendiendo a usar el programa no es que aprende el aspecto matemático de forma completa. Eso lo va a tener que hacer aparte y obviamente ahí es donde estamos nosotros como docentes, ¿no? Bueno, si miramos un poco, hoy cuando veíamos las opciones de los comandos, veíamos que decía extremos. Y bueno, ahí me da la opción de extremos del polinomio. Entonces en este caso es el polinomio f, me dio máximo y mínimo. Después tenemos punto de inflexión. Yo acá, fíjense si pongo punto, podemos llegar a buscarlo, a ver si aparece, ahí apareció. Fíjense cómo los comandos incluso del programa en sí están muy ligados a lo que significan en general. Tenemos punto de inflexión en esto.
Y lo interesante es, bueno, que esto lo podemos ver desde el desarrollo algebraico también en el programa. Lo que pasa es que acá, ¿cuál es el sentido? Acá para el programa es A, B, C, D, E, F, son letras. Pero nosotros podemos cambiarle el nombre a esas letras. Acá podríamos ponerle, eh, si hacemos clic con el botón derecho en propiedades, poner en rótulo extremo. Y en este caso, ¿por qué no voy a poner máximo? Porque cuando modifique los deslizadores A, B, C y D, no va a ser un máximo, seguramente sea un mínimo. ¿Sí? Puede ser un mínimo. Te voy a poner en extremo. Después, obviamente, ahí está esto que decía. Nosotros tenemos que decirle al alumno qué significa extremo, qué es lo que está haciendo. En este caso, bueno, volvemos a renombrar también. Si cliqueamos encima, fíjense que no volví a las opciones. Directamente cliqueando en los puntos, me tira las opciones de cada punto. Bueno, también le volvemos a poner extremo. ¿Sí? Luego este que es punto de inflexión, le puedo escribir punto de inflexión. Este no va a variar. Por lo general no va a variar. Aprieto Enter y ahí me da las opciones. Ahora, ¿qué es algo más que yo podría hacer para tener relación entre las raíces y estos valores? Armar segmentos. Y es una forma de afianzar que hay una ligazón entre los extremos y las raíces de la derivada primera y eh, el punto de inflexión y la raíz en el caso de la derivada segunda. Esto es más que nada de forma visual, acá no estamos haciendo nada de desarrollos analíticos. ¿Sí? Incluso yo les podría dar un poquito más de sentido planteado, cambiando las distintas opciones para que no queden como segmentos en sí, sino para que tengan un sentido más del que trabajamos en clase, ¿no? Y esto es un desarrollo de un estudio de funciones que yo puedo usar para mostrarles a alumnos como soporte en la clase. Puedo incluso copiarlo e imprimirlo, ¿sí? Esto podría armar toda una presentación de forma tal que en un archivo de Word el alumno tenga que hacer ejercicios mirando un poquito lo que acá armamos. ¿Cómo haría eso? Bueno, si no recuerdan, acuérdense acá en Edita, vista gráfica del portapapeles, y esto puede ser copiado a un archivo de Word. ¿Cómo lo pegaría en un archivo de Word? Denme un segundito, abrimos un archivo de Word y les muestro. Una vez que hicimos ahí opciones, perdón, edita, vista gráfica del portapapeles, yo voy a un archivo de Word, a un PowerPoint, a cualquier procesador de texto, y en el procesador de texto y lo pego. Y le puedo dar pequeñas modificaciones. ¿Sí? Esto para una prueba viene, estas opciones viene genial porque yo en algún momento hacía las gráficas a mano o las hacía con PowerPoint, con Word, y nunca me quedaban bien. Y acá uno las puede hacer mucho mejor en ese sentido, con mayor prolijidad, que se entienda mucho más qué es lo que estamos pidiendo. Acá estamos en el Word, pongo botón derecho, pegar, y fíjense que ahí me dio todo lo que tenía en la vista gráfica llevado al archivo de Word. Y en formato, esto ya lo he trabajado un poquito en alguna clase previa, puedo poner recortar y agrandar un poco más. Fíjense lo bien que queda, ¿sí? Lo prolijo que queda. Incluso, supongamos que yo no quiero que sea el gráfico tan grande. Y bueno, ahí jugaré un poquito con las opciones de GeoGebra. Volvemos al GeoGebra. Jugamos un poquito con las opciones de GeoGebra y podemos ampliar, aproximar, alejar. Podemos agrandar la letra para que la letra se vea mucho mejor.
y acá se está agrandando, volvemos ahí a hacer vista gráfica al portapapeles. Fíjense la diferencia en, en el Word. Lo voy a aclarar para que lo veamos. ¿Sí? Acá, ¿por qué se ve chiquito? Porque yo el anterior lo había agrandado. Pero volvemos a lo mismo. Yo desde Word, en formato, puedo recortar un poquito los bordes que no me interesan. Y agrandar mucho más. Fíjense cómo acá la diferencia de los números se ven un poquito más claros. Incluso mírenlo en la cuadrícula. Esto es un poquito, por ejemplo, para el armado de guías prácticas o de una evaluación me sirve bastante. Y un aspecto más interesante en GeoGebra, vamos a poner acá archivo, una nueva ventana. Algo que yo les quería mostrar está ligado a las funciones definidas por tramos. Yo en el programa puedo armar funciones definidas por tramos. ¿Cómo lo hago? Tengo acá, escribo función en entrada, perdón, función no. Sí, condición entonces, y sí, condición entonces, si no. Esas opciones, sí, condición entonces, y sí, condición entonces, si no, me sirven para escribir funciones partidas. Entonces vamos con sí, condición entonces. En los pocos minutos que nos quedan, si escribimos condición, supongamos, x menor a 0, entonces la función que le vamos a dar, de acá escribimos una función, supongamos que es x al cuadrado. Si no, que la función que corresponda sea seno de x. Fíjense cómo armé una función partida. En este caso coincide que justo ambas se encuentran en el 0, pero yo podría darle acá un poquito más de sentido para ver, por ejemplo, las opciones de discontinuidad, los distintos casos de discontinuidad. Fíjense cómo ahí varió. ¿Sí? Entonces, estas son algunas opciones que tiene el programa, por ejemplo, para trabajar cálculo y un poco la idea de las distintas temáticas en cálculo. Supongamos que yo quiero escribir más funciones, más particiones en la función. Tendría que variar, tendría que variar el comando en sí. Incluso miren cómo en el programa me tira la escritura lo más similar a una forma de función partida. Y esto es jugar con comandos uno dentro del otro. Por ejemplo, si condición, no sé, supongamos que pongo x menor a 2, perdón, menor a 2. Entonces, x al cuadrado. Y acá donde dice si no, voy a poner si condición acá podría, incluso miren, si escribo, podría escribir 0 menor a x menor a 2. ¿Sí? Vamos a trabajar un poquito con esa idea en el poquito tiempo que nos queda. Después cualquier cosa en algún otro momento se puede retomar. Si no, x. Dice paréntesis no balanceados. Vuelvo a ver. Dice paréntesis no balanceados. Y acá me está indicando en rojo que tengo un paréntesis de más. Fíjense que ahí la función en violeta me tiró una parte de la recta y en el medio la cuadrática. Son opciones. ¿Sí? Pero jugando un poquito con esto, yo puedo graficar distintas funciones partidas. Esas son otras de las opciones que tengo con el trabajo desde el análisis y demás. Entonces recordemos en el poquito tiempo que nos queda, que son unos segundos,
es importante venir acá a ayuda de comandos, y en ayuda de comandos, en funciones y cálculo, tengo todas las opciones que puedo desarrollar desde el cálculo, ¿sí? Pueden trabajar ahí un poquito con integrales y ver qué es lo que pasa y demás. Bueno, espero que les haya servido. Y les agradezco mucho por haber estado en este Día del Trabajador, que es un día de descanso, un ratito compartiendo este espacio.